Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás videos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Una de las series más comentadas de Star TV últimamente, Karpinti, acaparó titulares con su último episodio. Si bien Kerem Bürsin, Deniz Kakir, Lizzie Comert y Sibel Tasyoglu, entre otros, captaron la atención con sus sólidas interpretaciones, una escena en particular se robó el protagonismo. El incidente protagonizado por el personaje de Lizzie Comert, Aslı, desató una gran controversia en las redes sociales. Los espectadores expresaron su indignación, compartiendo miles de publicaciones, sobre todo en la plataforma X. Algunos calificaron la escena de innecesaria, mientras que otros mostraron su apoyo, describiéndola como una situación difícil pero realista para la trama. La serie rápidamente recuperó su lugar entre las más comentadas de Turquía. La actuación de Lizzie Comert en la polémica escena conmovió profundamente a los espectadores. Los momentos de miedo, impotencia e ira que experimentó el personaje, junto con la actuación de la actriz, hicieron que la escena fuera aún más impactante. Sin embargo, algunos espectadores criticaron a los guionistas, diciendo: «¿Esa escena era innecesaria?». Preguntaron: ¿no había otra forma de transmitir el trauma que sufrió Aslı? La pregunta se convirtió en un tema candente en X. En medio de estos debates, algunos usuarios argumentaron que la serie intentaba contar una historia audaz. Otros afirmaron que la escena se incluyó únicamente para aumentar la audiencia. El incidente en el episodio protagonizado por Kerem Bürsin divide a los fans del actor. Algunos seguidores interpretaron la ausencia de Bürsin en la escena como una decisión consciente. La pregunta por qué hay escenas así en una serie protagonizada por Kerem Bürsin se repitió con frecuencia en las redes sociales. Los fans afirmaron que él se había distanciado de ese tipo de escenas. Sin embargo, algunos espectadores desestimaron la crítica como infundada, declarando que la atmósfera general de la serie lo exige. En resumen, la escena afectó no solo la imagen de la serie, sino también la de los actores. Por otro lado, Lizzie Comert protagonizó la que parecía ser la escena más difícil de su carrera. La interpretación de la joven actriz, a pesar de la incomodidad, destacó por su verosimilitud. Algunos usuarios de redes sociales comentaron: «Llega Lizzie Comert, alcanzó el estrellato con esta escena». Sin embargo, también hubo quienes la calificaron como «Llega una decisión que impactó innecesariamente al público». La intensidad emocional que experimentó Comert tras la escena comenzó a ser tema de debate gracias a información filtrada del rodaje. Fuentes del set informaron que la joven actriz permaneció en silencio un rato después de la escena y pidió un descanso antes de abandonar el plato. El director de la serie, no obstante, emitió un breve comunicado en respuesta a las críticas. «Nuestro objetivo no es incomodar, sino concienciar», declaró, añadiendo que la escena estaba diseñada para visibilizar una realidad social. Sin embargo, la explicación no satisfizo al público. Las críticas continuaron, con comentarios como «una cosa es concienciar y otra muy distinta, abusarió». Algunos espectadores apoyaron la declaración del director, diciendo: «Las escenas de la vida real no siempre son fáciles de ver». Esta declaración, en lugar de calmar la polémica, la avivó. El nombre de Kerem Bürsin se mencionó con frecuencia en las redes sociales durante este periodo.
Aunque el actor no participó directamente en la escena, su papel como protagonista de la serie lo convirtió en el centro de la polémica. La pregunta: ¿es correcto participar en un proyecto con escenas así? Dividió especialmente a los fans. La decisión de Bürsin de guardar silencio también generó curiosidad. Algunos usuarios creían que no se pronunció para proteger la serie, mientras que otros comentaron que guardó silencio porque no quería reaccionar emocionalmente. La famosa actriz aún no se ha pronunciado. Deniz Kakir, quien atrajo la atención por su dramática actuación en la serie, también se vio eclipsada por las críticas tras el incidente de este episodio. Los usuarios de redes sociales comentaron: la actuación de Kakir es magnífica, pero la escena quedó eclipsada. Cómo se abordara a este controvertido incidente en futuros episodios se ha convertido en motivo de curiosidad. Algunos espectadores predicen que Aslo regresará con fuerza con una historia de venganza. Esta predicción también presionó a los guionistas de la serie. A pesar de la controversia, la audiencia aumentó. Tras miles de compartidos en la plataforma X, la palabra Karpinti se mantuvo en la lista de tendencias durante horas. Algunos espectadores dijeron: lo dieron todo por la audiencia, mientras que otros argumentaron: la historia habría estado incompleta sin esta escena. El debate no se limitó a los espectadores. Algunos actores también compartieron sus opiniones al respecto. Sin embargo, ningún comentario logró superar la repercusión de la serie. El equipo de Flutter optó por guardar silencio. Parece que esta escena será recordada durante mucho tiempo. Se ha sabido que se han presentado numerosas quejas ante el Consejo Supremo de Radio y Televisión, ERTUC, con respecto a la escena que ha sido objeto de críticas. Los espectadores afirmaron que la escena era muy perturbadora a pesar de su emisión nocturna. Algunos espectadores comentaron: no queremos censura, pero no debería ser tan severa. Según se informa, ERTUC ha iniciado una investigación sobre el asunto. Si bien aún no se ha emitido ningún comunicado oficial, la productora de la serie está siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos. Esto ha suscitado la duda de si la serie cambiará su tono en futuros episodios. Los seguidores de la serie siguen enviando mensajes de apoyo a los actores. Se rumorea que Lish Comert, en particular, expresó su gratitud en privado por los mensajes recibidos tras la difícil escena. Al parecer, declaró: interpretar esta escena no fue fácil, pero era parte de la historia. Los fans recurrieron a las redes sociales para animar a la joven actriz. El hashtag Lish, estamos orgullosos de ti, se compartió rápidamente miles de veces. La joven estrella demostró una profesionalidad excepcional durante todo el proceso. Algunos críticos de televisión interpretaron esto como un punto de inflexión para la serie. Palpitation ya no es solo una serie, es un tema de debate, afirmaron los guionistas, añadiendo que la escena fue planeada deliberadamente por los productores como un riesgo. Esta estrategia dio sus frutos en las audiencias, ya que el número de espectadores aumentó a medida que continuaban las críticas. A medida que continuaban las críticas. Sin embargo, algunos críticos argumentan que se están poniendo a prueba los límites éticos. Ahora se habla de la serie tanto por su fuerza dramática como por sus escenas audaces. La pregunta ¿cuál será la reacción de Kerem Bürsin? Sigue circulando en las redes sociales. Los fans del actor creen que representa una fuerza silenciosa durante este periodo. Algunos usuarios han sugerido que Bürsin experimentara un desarrollo de personaje en futuros episodios que atenuara el impacto de la escena. Sin embargo, no se ha emitido ninguna declaración oficial por parte del actor.
lo que alimenta aún más la curiosidad. Palpitación continúa manteniendo su atmósfera controvertida, pero cautivadora. El equipo de producción también compartió los detalles técnicos de la escena para poner fin a la controversia. Se afirmó que la escena se filmó en un set cerrado con una coordinación especial. Se enfatizó que la falta de contacto físico entre los actores creó tensión cinematográfica. Esta declaración suavizó las reacciones de algunos espectadores. Sin embargo, algunos usuarios no se contuvieron y comentaron: fue difícil de ver, por muy controlada que estuviera. Los productores, no obstante, defendieron su decisión, afirmando: es una narrativa que sirve a la historia. La preferencia de Keren Bürsin por trabajar con personajes femeninos fuertes a lo largo de su carrera surgió con frecuencia en este debate. Los fans comentaron: Keren no apoyaría una escena así, está en contra. Algunos espectadores argumentaron: si un artista cree en la historia, no cuestiona su papel. Estas perspectivas divergentes alimentaron aún más el interés por la serie. El continuo silencio de Bürsin no impidió que la situación se intensificara. Al contrario, el debate creció aún más con cada negativa a dar una explicación. Esta escena, considerada un punto de inflexión significativo en la carrera de Lichtenberg, fue seguida de cerca por muchos productores. La valentía, la interpretación y la profundidad emocional de la joven actriz fueron elogiadas en la industria. Sin embargo, no recibieron la misma acogida por parte del público. Mientras algunos espectadores afirmaban: el arte requiere valentía, o otros comentaban: y requiere sensibilidad, o esta contradicción resurge con cada nuevo episodio de la serie. Le Carpentier ya no es solo una serie. Se ha convertido en tema de debate social. Los comentarios en la página oficial de la serie en redes sociales impulsaron al equipo de producción a tomar medidas. La cuenta oficial de la serie, X, publicó: tomamos en cuenta todas las opiniones que nos envían. Sin embargo, esta publicación rápidamente generó miles de citas. Algunas expresaban gratitud, mientras que otras utilizaban un lenguaje más duro. El debate sobre Eva, ¿existen límites para el arte? Se ha reavivado con especial fuerza. Le Carpentier parece destinada a dar que hablar durante mucho tiempo. Las interpretaciones de Denise Kakir, Lichtenberg y Keren Bürsin, a pesar de la tensión fuera del plato, fueron elogiadas. Los críticos de actuación señalaron: es fácil transmitir una emoción tan realista. Sin embargo, algunos espectadores seguían incómodos con el rumbo de la historia. Las espectadoras en particular se quejaron de que se estaban reviviendo algunos traumas. El equipo de producción anunció que había tomado nota de estas opiniones. La serie continúa desafiando a los espectadores, tanto a nivel emocional como social. Tras este polémico episodio, el nuevo tráiler de la serie también atrajo la atención. El silencio y las lágrimas de Aslu en el tráiler indicaban que la escena tendría un impacto duradero. Los espectadores comenzaron a preguntarse: ¿Eva se vengará Aslu? Esto influyó directamente en los índices de audiencia de la serie. A medida que el debate se intensificaba, la audiencia aumentaba. El arrebato de Carpentier se convirtió en uno de los eventos televisivos más comentados de la temporada. Parece que la polémica escena de Carpentier no solo dio lugar a un episodio, sino a un momento que quedara grabado en la historia de la televisión. Con los innumerables comentarios en redes sociales, las declaraciones de los actores y las reacciones del público, la serie sigue dando que hablar. Lichtenberg protagoniza la escena más comentada de su carrera, mientras que Keren Bürsin mantiene la compostura.
La serie, con su narrativa audaz y sus escenas que generan controversia, se ha convertido en la producción más destacada de la temporada. Haciendo honor a su nombre, Karpinti continúa causando un gran impacto en la pantalla. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.